cómo se genera y se transmite la energía eléctrica en la versión del Saúl. La neta es mi primer video, entonces vamos a ver qué pedo, a ver qué sale. La energía eléctrica pasa por diferentes etapas, desde la generación, transmisión, subtransmisión, distribución y consumo, donde al final pues ya puedes conectar ahí tu celular para ver tus videos de YouTube, e ignorar a tu mamá cuando te pide un favor y decirle que estás haciendo la tarea. Pero bueno, vamos a comenzar con la generación. Para la generación podemos clasificarlos en dos, en los mecánicos o de movimiento y en los estáticos o bueno, los paneles solares, ¿no? Para los mecánicos podemos incluir las termoeléctricas, las hidroeléctricas, las nucleoeléctricas, las carboeléctricas, todo lo que termine en eléctricas, ¿no? Que genere, bueno, que utilice movimiento y cuyo objetivo es transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Y pues esto solo por mencionar algunas, porque hay un chingo de formas de generar electricidad. Y para la solar, transforma directamente la radiación solar en energía eléctrica mediante la excitación de electrones. Bueno, ahora vamos a borrar ese asador y ese solecito que dibujamos por ahí para explicar un poco más sobre la energía mecánica y cómo se puede transformar en energía eléctrica. La termo, la núcleo, la carboeléctrica, la geotérmica utilizan el mismo principio, el cual se basa en utilizar vapor de agua para mover turbinas que están acopladas a los generadores y así generar electricidad. Uno de los casos diferentes es en las hidroeléctricas, que utilizan agua para la caída del agua para mover los generadores, igual con la aplicación de turbinas, o bien con la generación eólica, que utilizan los ventiladorzotes, ¿no?, que ven por ahí, que están acoplados igual a un generador para moverlo y generar así electricidad. Pues sí, en resumen, estas son de los tipos de generación de centrales eléctricas que utilizan la conversión de energía mecánica o de un movimiento en energía eléctrica. Y pues sí, en general, una turbina está acoplada mecánicamente al rotor del generador, al cual al aplicar nosotros ahí un vapor de agua, podemos nosotros mover la turbina y esta turbina transmite ese movimiento al generador, produciendo así la electricidad. La ventaja es que aquí nosotros podemos controlar el flujo ya sea de agua, abriendo o cerrando una compuerta, o abriendo una válvula y controlar el flujo de vapor, y nosotros así podemos controlar la potencia que se está generando, a diferencia de una central eólica. Ahí dependemos totalmente del aire, pues ahora sí que no tenemos control sobre el aire, no podemos soplarle ahí con la boca o algo así. Ahora vamos a ver las partes del generador, el cual se compone de dos partes principales, el rotor o la parte móvil, y el estator, que es la parte fija, recordando que el generador hace exactamente lo contrario a un motor. Haciendo un dibujito esquemático, nosotros ahí tenemos el estator, que es la parte fija. Cada una de estas bobinas está a 120 grados eléctricos una respecto de la otra. También tenemos nosotros el rotor. El rotor en este caso lo podemos simbolizar como un electroimán, ya que se alimenta con voltaje de corriente indirecta para que se genere un campo igual constante de la misma naturaleza que de la corriente. Al estar 120 grados eléctricos retiradas una de otra, podemos nosotros generar nuestra señal sinusoidal gracias a la rotación del generador, y ese distanciamiento es lo que hay entre cada una de las formas de onda. También sabemos que por la ley de Faraday el voltaje inducido es menos n de phi en dt. De phi en dt es la variación que existe del campo. Como tenemos un campo magnético constante, para nosotros generar ese de phi en dt tenemos que rotarlo, ¿no?, para que haga ese efecto de oscilación y pueda generar un voltaje inducido en las terminales del estator. De esta manera podemos nosotros generar la electricidad en las terminales de nuestro generador. En otras palabras, al nosotros girar el rotor, a pesar de que es un campo magnético constante, como si tuvieras ahí un imán permanente, al girar el rotor, las líneas de campo cruzan o chocan los devanados del estator, lo que genera el voltaje inducido cumpliendo la ley de Faraday. De esta manera ya logramos que las líneas de un campo constante logren cruzar o chocar los devanados del estator, generando así el voltaje inducido, que pues es el que nosotros tenemos en terminales del estator del generador. Ahora se viene una parte chidita en la cual tenemos que ver cómo controlar ese voltaje. Ese voltaje en terminales, esa corriente en el campo, se controla mediante la implementación de un controlador, comúnmente llamado AVR. Este se retroalimenta de unas señales de corriente, de unos TC o unos transformadores de corriente que están colocados en las terminales del estator. En general, al controlador le llegan esas tres señales de las tres corrientes que se están demandando por el usuario por la carga al generador.
se retroalimenta al controlador y el controlador regula la corriente de campo que circula por el campo o el rotor, ¿no?, de nuestro generador. Pues entre los parámetros a controlar en un generador, lo más importante es controlar su potencia activa, reactiva y la frecuencia, además de, pues obviamente, el voltaje. Así como estos, hay otra gran cantidad de controladores o formas de regular ese voltaje en terminales de nuestro generador. Para el control de la potencia activa es importante recordar el triángulo de potencias. Recordemos que existe la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia activa. La potencia aparente está en VA, la potencia reactiva en VAR y la potencia activa en watts. Para el caso de una hidroeléctrica, por ejemplo, la potencia activa depende de la altitud o la caída del agua. Mientras más fuerte, por decirlo así, tengamos una caída, va a ser mayor potencia activa la generada. Además de que, pues obviamente se pueden incluir más unidades de generación que ayuden a aumentar la capacidad instalada ahí en generación a la central eléctrica. De este modo nosotros tenemos la caída de agua sobre la turbina. La turbina va a comenzar a girar y transmitir ese movimiento a nuestro generador. Pero aquí si no es un factor la velocidad, sino más bien la fuerza el torque con el que se gira. Aquí otro factor externo muy importante es que si no llueve, pues obviamente no hay agua, y si no hay agua, pues no hay generación, ¿no? Entonces también dependemos de la lluvia. Para el caso de una unidad de generación térmica o termoeléctrica, nosotros lo que hacemos es regular la cantidad de vapor que va a pasar por la turbina. Si necesitamos más potencia, pues obviamente ábrele más al vapor para que haya más producción, y si necesitamos menos, pues obviamente cerrarle un poquito más para que llegue menos vapor a la turbina. De igual manera, el agua juega un factor importante, ya que sin agua no podemos generar vapor, sin generación de vapor no podemos generar electricidad, entonces es muy importante el agua. Para el caso de las centrales eólicas, aquí es diferente. Aquí dependemos totalmente del viento para nosotros generar la electricidad. Aquí pues no lo podemos controlar, no podemos ponerle unos ventiladores, ¿no?, abajo como los Simpson, como le hacía el Homero, ¿no?, de que no tenían viento y pues él ponía esos ventiladores. Obviamente eso no se va a hacer, ¿no? Entonces dependemos del viento, y por eso se dice que no tenemos una potencia constante por parte de este tipo de generación, ¿no?, ya que el viento suele cambiar dependiendo la altitud o dependiendo la estación del año. No sé, son varios factores los que involucran ahí cuánto viento va a circular por la turbinita o las aspas de nuestro aerogenerador. Para el control de la potencia reactiva nos vamos directamente a afectar al campo. El campo, nosotros podemos aumentar o disminuir la corriente que circula por el campo de nuestro generador. Si la corriente es muy grande, en este caso por la ley de Ampere, ya sabemos que al circular una corriente por un conductor se genera un campo magnético alrededor de él. Entonces, por esta ley, ese campo asociado a esa corriente va a incrementarse, por lo que podemos decir así burdamente que se nos genera un imán más grande, no un imánzote. Y si reducimos esa corriente, pues obviamente su campo disminuye y pues el imán se hace más chiquito, ¿no? Viendo el primer caso, si nosotros incrementamos la corriente de campo, incrementa con el campo magnético, y sus líneas de campo también crecen, por lo que el voltaje inducido en terminales va a ser mayor, ya que el campo abarca mayor área y puede chocar o cruzar de una manera más efectiva los devanados del estator. Lo que tenemos al contrario, si disminuimos esa corriente de campo, disminuye también el campo y disminuye el voltaje inducido, y con ello la potencia. La frecuencia está relacionada con la velocidad. Como sabemos, la frecuencia es igual a la velocidad mecánica por el número de polos de la máquina entre 120. Aquí es importante nosotros siempre garantizar tener 60 Hz a la salida de nuestro generador para podernos sincronizar con los sistemas eléctricos de potencia, ya sea aquí en América o en Europa utilizar los 50 Hz, o en algunas otras partes del mundo donde se utiliza 50 o 60 Hz dependiendo qué lugar sea. Aquí jugamos nosotros con la velocidad de la máquina, ya que los números de polos es prácticamente imposible cambiar, o es muy difícil, ¿no? Tendríamos que involucrarnos con la construcción de la máquina. Por eso es más conveniente jugar con la velocidad, lo cual se consigue ya sea con un gobernador o algún otro controlador que nos permita controlar la velocidad. Finalmente tenemos que pues nosotros podemos generar electricidad aprovechando el movimiento mecánico, ya sea de una turbina
o de unas aspas de un aerogenerador. En este caso, pues la turbina pues va a aplicar para cuando se utiliza vapor o agua en centrales hidroeléctricas o termoeléctricas o nucleoeléctricas, ¿no? Y pues las aspas para los aerogeneradores, ¿no? Ahí me quedó bien gacha, ya la borré, mejor hago otra. También quedó, quedó más gacha, pero pues ya la dejamos porque ya estoy bien cansado. Entonces, finalmente, ya para resumir, nosotros tenemos las etapas de la generación. Generación, transmisión, subtransmisión y distribución y consumo. Ahorita cumplimos con la generación, donde podemos meter diferentes variantes de centrales eléctricas que ya vimos. Todas estas pueden estar interconectadas para aumentar la capacidad de potencia instalada y poder garantizar el suministro al usuario.